Cordial saludo, miembros del jurado, docentes y demás asistentes. Presentamos la investigación titulada Desarrollo de una herramienta digital para la evaluación de las competencias digitales en estudiantes de básica secundaria de la institución educativa Inés Luis López de Mesa de Villavicencio Meta, elaborada por Wilbur Acevedo Gutiérrez, quien les habla, y dirigida por el doctor Eric José Vera Mercado para la Universidad de Cartagena en el marco de la maestría en recursos digitales aplicados a la educación. En la escuela, uno espera que a medida que los estudiantes avancen por los niveles de escolaridad, también vayan mejorando su nivel de competencias, incluidas las competencias digitales. Pero al no haber una herramienta con qué medirlos, con qué medir este nivel, tenemos la incertidumbre si realmente estamos formando ciudadanos competentes para la sociedad de la información o si estamos contribuyendo a la brecha digital que genera pobreza, exclusión, desigualdad e invisibilización. Por eso nos hacemos la pregunta: ¿cómo evaluar las competencias digitales en los estudiantes de secundaria del INEM de Villavicencio? Dentro de los antecedentes del problema encontramos la reformulación de la brecha digital, ya no en términos de ausencia de conectividad, sino en ausencia de las competencias digitales. Varios investigadores aportan a la definición de las competencias digitales, a saber cuáles son estas competencias para los estudiantes y cómo evaluarlas de acuerdo a su edad y nivel educativo. El desconocimiento sobre cómo determinar el nivel de competencias digitales de secundaria, el poco desarrollo en la evaluación de competencias digitales y factores como la baja conectividad en los hogares y en la escuela, así como el pertenecer a estratos socioeconómicos bajos, hacen de esta una investigación pertinente y necesaria para el INEM Luis López de Mesa. El objetivo de esta investigación es desarrollar una herramienta digital para la evaluación de las competencias digitales en estudiantes de básica secundaria del INEM Luis López de Mesa de Villavicencio. Entendemos desarrollar en el sentido estricto que lo usa la RAE y el diccionario Oxford de Google, y es hacer que una cosa pase por una serie sucesiva de pasos. Esto está estrechamente relacionado con el tipo de investigación. Los objetivos específicos son determinar cuáles son las competencias digitales esperadas en estudiantes de secundaria, diseñar un instrumento que permita determinar el nivel de las competencias digitales en estudiantes de secundaria y validar por expertos el instrumento para la evaluación de las competencias digitales en estudiantes de secundaria. Con respecto a las competencias digitales de los estudiantes de secundaria del INEM Luis López de Mesa de Villavicencio, suponemos que estas pueden ser evaluadas por medio de un instrumento digital acorde a su edad y contexto, y que se puede diseñar, validar y desarrollar este instrumento. La investigación se da en el contexto del INEM Luis López de Mesa de Villavicencio. Intenta acercarse a la comprensión y evaluación de las competencias digitales en estudiantes de secundaria mediante un instrumento de evaluación contextualizado. La herramienta digital no pretende mejorar por sí misma las competencias digitales de los estudiantes de secundaria. El trabajo de investigación se sitúa en el Colegio INEM de Villavicencio. Tiene como concepto central las competencias digitales y el nivel que alcanzan en esta los alumnos en la secundaria. Para ampliar la comprensión de la investigación se presentan el marco contextual, el marco normativo y el marco teórico. El INEM Luis López de Mesa se encuentra ubicado en los Llanos Orientales de Colombia, en Villavicencio, la capital del departamento del Meta. Cuenta con 6 sedes, 120 profesores y 2.900 estudiantes desde transición hasta el grado 11. En secundaria hay 1.102 estudiantes. Solamente contamos con 8 salas de sistemas para toda la institución. Dentro de la normatividad tenemos a la Constitución del 91, a la Ley de Educación, a la Ley 1341 de 2009, al COMPES 3988 de 2020. Estos establecen la educación como un derecho y servicio público con función social, incorporando la tecnología en términos de equidad y a la evaluación de las TIC en el ámbito educativo. Dentro del marco teórico destacamos a 3 grupos de investigadores en concordancia con los objetivos específicos planteados. Almerich y otros definen a las competencias digitales como aquellas demandadas por la sociedad del siglo XXI. Cabezas y Martin hacen una evaluación de competencias digitales correlacionándolas con el género y la edad en estudiantes universitarios. Colas y otros diseñan instrumentos de evaluación de competencias digitales e insisten en que deben seguirse investigando para mejorarlos a falta de consenso general en la comunidad científica. Para poder responder a la pregunta ¿cómo evaluar las competencias digitales en estudiantes de básica secundaria? Necesitamos entretejer los conceptos de competencias digitales, nivel de escolaridad secundaria y la evaluación. Las competencias digitales deberían adquirirse en la escuela a medida que se avanza en escolaridad, hasta llegar a una alfabetización digital acorde a lo que solicita la sociedad de la información de cada ciudadano. El nivel escogido fue el nivel de secundaria porque es un nivel intermedio donde todavía se pueden tomar correctivos de ser necesario.
¿Cómo sabemos si este proceso de alfabetización digital está ocurriendo? Pues evaluando las competencias digitales en distintos puntos de esta escolaridad, pero desafortunadamente esa evaluación no está disponible, no existe y por eso estamos en este proceso de investigación. La metodología de la investigación es de tipo cualitativa. Intenta aproximarse a la comprensión de situaciones o fenómenos particulares, teniendo en cuenta el contexto en el que ocurren y el significado propio que le dan los individuos o grupos que lo investigan. El modelo de investigación es la investigación basada en diseño, IBD, que es el estudio sistemático de diseño, desarrollo y evaluación de intervenciones educativas con el objetivo de contribuir a solucionar problemas educativos o mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se orienta hacia la innovación educativa y su característica fundamental es la introducción de un elemento nuevo para transformar una situación. Está orientada teóricamente, es intervencionista, colaborativo, basado en las respuestas e iterativo. Las fases del modelo de investigación basado en diseño son análisis y exploración, diseño y construcción, evaluación y reflexión. Los dos productos principales son la maduración de la intervención y la comprensión teórica. Esto se da en pasos iterativos, repetitivos, pueden ir y volver, no es que tenga una dirección, un flujo continuo en un mismo sentido, y a medida que se implementa, va aumentando y va aumentando también la difusión. La investigación se desarrolló en la institución educativa INEM de Villavicencio, dirigida a los estudiantes de secundaria, los cuales tienen edades entre los 11 y los 15 años. Mayoritariamente provienen de familias de los estratos socioeconómicos 1 o 2. La prueba piloto se aplicó a 6 estudiantes, 2 de grado séptimo y 4 de noveno. Hay que recordar que esto ocurrió en los momentos de pandemia donde teníamos confinamiento y no había presencia aún en las aulas. La categoría del estudio son las competencias digitales, que en su definición está fuertemente involucrada el concepto de competencia, sociedad de la información y la alfabetización digital. Es decir, que los conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras de las personas, comunidades y pueblos para crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento por medio del STIC con sentido crítico, habilidades de indagación y autoexpresión sería la definición de competencias digitales. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados fueron la revisión documental y la encuesta con instrumento el cuestionario. Para la valoración de los instrumentos por expertos, se tuvo en cuenta la opinión de 2 expertos evaluadores y se aplicó el alfa de Cronbach. Con eso definimos la validez del contenido, la redacción y la pertinencia a través de este instrumento que se desarrolló. En las 3 fases principales tenemos en la primera análisis, donde se establece la importancia de que los estudiantes de secundaria desarrollen competencias digitales. Se revisa la literatura para determinar cuáles son las competencias digitales claves. Exploración. Informes e investigaciones plantean la dificultad de evaluar las competencias digitales en estudiantes de secundaria ante la ausencia de una herramienta. Se exploran investigaciones similares en otros niveles educativos. Diseño y construcción. En el diseño se determinan las competencias digitales a evaluar, se hace una revisión de herramientas usadas para evaluar las competencias digitales, se desarrolla el prototipo de encuesta con elementos de gamificación. La construcción, se crea una serie de preguntas, se valida las preguntas con expertos, se prueba la encuesta gamificada, se revisan y aplican cambios de acuerdo a la retroalimentación. Evaluación y reflexión. Evaluación, hay la aplicación de una prueba piloto a un grupo de participantes con fines metodológicos. Se hace revisión de resultados y se ajusta la encuesta. Reflexión, se describe el uso de la encuesta gamificada, se proponen acciones a seguir con los resultados de la encuesta gamificada y se propone rediseñar, volver a implementar y evaluar. Siempre los productos son maduración de la interacción y comprensión teórica sobre la evaluación de las competencias digitales. Entre las técnicas y análisis de información se utilizó el software de administración de encuestas Google Forms, hojas de cálculo y el software estadístico de WebAPI para el alfa de Cronbach.
Para desarrollar la herramienta digital para evaluar las competencias digitales en estudiantes de básica secundaria del INEM de Villavicencio, se tuvo que determinar primero cuáles son las competencias digitales. Para esto se hizo una revisión bibliográfica sobre competencias digitales, evaluación de competencias digitales y competencias digitales de estudiantes de secundaria. Seguidamente se diseñó un instrumento para la evaluación de las competencias digitales. Revisando en la literatura qué instrumentos se utilizaban, encontramos que de preferencia la encuesta y el cuestionario, y se utilizó para ello el software de administración de encuestas Google Forms. Se hizo una validación por expertos de la herramienta digital para la evaluación. Para ello se hizo un estado del arte sobre instrumentos de validación por expertos, la aplicación del instrumento y análisis de los resultados y las modificaciones a que hubiera lugar. A partir de la revisión de literatura nos dimos cuenta que se pueden agrupar las competencias digitales en 5 conjuntos: usar, consultar, crear, compartir y en la competencia ética. En usar encontramos la capacidad de reconocer, manipular e interconectar dispositivos tecnológicos para el intercambio de información. Consultar, acceder a la información digital en distintos formatos y fuentes. Compartir es poder comunicar sus ideas, debatir y colaborar con otros usando las TIC. Crear, plasmar información e ideas propias en distintos formatos, formales o no, tales como documentos, diapositivas, imágenes y video. Y la ética, que hace referencia al uso de las TIC con responsabilidad social. Para cumplir con el segundo objetivo específico, se diseña el instrumento de evaluación de las competencias digitales en estudiantes de secundaria, donde para cada conjunto de competencias hay unos ítems específicos y hay una escala Likert, hay cinco opciones: lo desconocía, no soy capaz, sí, pero con ayuda, sí, siempre, sí, y lo sabría explicar, donde el estudiante va marcando de acuerdo a lo que él crea que puede hacer. La validación por expertos, que hace parte del tercer objetivo específico, se hizo por parte de 2 expertos, donde se evaluó el contenido, la redacción apropiada para la edad de los estudiantes, la pertinencia y pueden colocar las observaciones que hubiera lugar. Se aplicó el alfa de Cronbach, obteniendo 0,974, una fiabilidad excelente. Una vez validado el instrumento, se realiza una prueba piloto con el formulario diseñado en Google Forms. Al principio encuentra una caracterización del estudiante: nombre, colegio, edad, grado o curso, una barra de progreso. Encuentra después lo que significa cada una de las opciones: la desconocida, no soy capaz, sí, pero con ayuda, sí, siempre, sí, lo sabré explicar. Y posteriormente comienza a marcar las opciones de lo que él cree que puede hacer para cada uno de los ítems en las competencias definidas. El grupo piloto estuvo conformado por 2 estudiantes de séptimo, uno de 11 años y una niña de 12 años, y 4 de noveno, 3 niñas de 14 años y un niño de 15 años. No fueron elegidos bajo ningún criterio específico, sino que estaban, digamos, disponibles en medio de la situación de pandemia que teníamos. Los resultados de la encuesta que se realizó en Google Forms los convertimos en números de 1 a 5 dependiendo de la opción que haya marcado el estudiante, siendo 5 sí y lo sabría explicar y 1 lo desconocía. Y nos damos cuenta que al obtener esta cantidad de números sueltos no le va a decir mucho al docente. Entonces propusimos representarlo en forma de porcentaje de dominio de las competencias digitales evaluadas, en este caso en el grupo piloto. ¿Cómo lo hicimos? 5 y 4 representan que el estudiante sí puede hacer lo que dice el ítem. 1, 2 y 3 no tiene el dominio. Entonces, por ejemplo, para el estudiante 1, en el caso de la competencia usar, en los 9 ítems él tiene 1, 2, 3, 4 ítems en 5 o 4, o sea, sí tiene dominio en 4 ítems, y en los restantes 5 no. El porcentaje del dominio de él sería para ese caso 44%, y así se hace para cada uno de ellos. Explicamos pues con una fórmula cómo hacer esto más rápido por medio del comando contar. Y también quisimos representarlo de esta manera, una representación gráfica del nivel de competencias digitales de la prueba piloto
por medio de gráficos radiales que se usan mucho en los benchmark para establecer el desempeño, para poderlo mirar gráficamente. Entre más ancho sea la figura, entre más cerca esté a los extremos, pues es mejor el dominio. Y también se puede ver, como en este caso, que está lanzado hacia un extremo, pero es muy bajo en algunas otras dos de las competencias. Aquí está el promedio de la prueba piloto. Si uno mira el promedio de la prueba piloto, pues va a ocultar casos como estos, específicos donde hay un estudiante que tiene aparentemente muy bajo dominio al usar las tecnologías y para consultar. Cuando los estudiantes terminaron el cuestionario, les aplicamos unas sencillas preguntas de post-its para ver si había tenido alguna dificultad con respecto al vocabulario, algo que se nos hubiera pasado, y pues todo salió bien afortunadamente. ¿Qué impactos significativos puede tener esta investigación? Pues primero, que sea digital, facilita la aplicación masiva en los estudiantes porque es gratuita y está en línea. Se puede generar un perfil de competencias digitales de un grupo o grado. Con eso los docentes de cualquier disciplina pueden aprovechar la diversidad de capacidades e implementar estrategias pedagógicas apoyadas en TIC con una gran certeza que podrán realizarlas sin contratiempos. También, muy importante, permitirá conocer el nivel de competencias digitales en los grados de secundaria de la institución y con ello tener una base para diseñar políticas y rutas curriculares que aseguren el desarrollo de las competencias digitales a medida que se avanza en escolaridad. Es un hecho que, por sí sola, la herramienta digital para evaluar las competencias digitales en estudiantes de secundaria no puede garantizar más que el acto reflexivo del estudiante sobre su propio conocimiento y capacidades en la interacción con las TIC, pero tiene el potencial para empezar a disminuir la brecha digital al mostrarnos uno a uno los estudiantes con mayores dificultades y los aspectos puntuales de sus deficiencias, sin revelarnos su origen, pero como lo afirma Olarte, muy seguramente ligadas a la pobreza y la exclusión, de tal modo que la institución educativa pueda disponer sus recursos con mayor eficacia en el proceso formativo de ciudadanos capaces de asumir y superar los retos que impone la sociedad del siglo XXI y sus revoluciones. Análisis, conclusiones y recomendaciones. Los dos productos principales de la investigación basada en diseño son la maduración de la intervención y la comprensión teórica. En este caso, el mejoramiento de la herramienta digital en el proceso iterativo y el lograr definir un conjunto de competencias digitales con criterios apropiados para los estudiantes de secundaria. Siendo que las competencias se adquieren a lo largo de un proceso formativo y que la escuela es el lugar por excelencia para la formación, esta debe contar con herramientas que le permitan mejorar continuamente el aprendizaje integral y planificado. Para el INEN de Villavicencio, la herramienta digital para la evaluación de competencias digitales en secundaria puede ser una de ellas. Conclusiones. Se puede concluir que desarrollar una herramienta digital para la evaluación de las competencias digitales constituye un elemento novedoso en los procesos de alfabetización digital de la institución educativa INEN de Villavicencio. Las competencias digitales esperadas en estudiantes de secundaria se pueden consolidar en 5 grupos de competencias: usar, consultar, crear, compartir y ética, y 34 ítems o criterios correspondientes a conocimientos, habilidades, actitudes o disposiciones concretas relacionadas entre sí. En concordancia con la literatura, la encuesta y el cuestionario son eficaces para evaluar las competencias digitales. La encuesta digital diseñada sirve como indicador del nivel de competencias digitales alcanzado por los estudiantes de secundaria. La validación total del instrumento por parte de los dos expertos consultados y los resultados del alfa de Cronbach permiten concluir que es adecuado para determinar el nivel de las competencias digitales de los estudiantes de secundaria del INEN de Villavicencio. Entonces podemos afirmar que se ha cumplido con el objetivo de desarrollar una herramienta digital para la evaluación de las competencias digitales en estudiantes de básica secundaria del INEN Luis López de Mesa de Villavicencio. Recomendaciones. Estos criterios y competencias digitales corresponden al momento en el que se lleva a cabo esta investigación. Se recomienda a futuros investigadores verificar su vigencia, la cual depende de los nuevos retos que traiga consigo el avance de las tecnologías y aproximarla a su contexto de trabajo. Aunque la autoevaluación genera en el estudiante más conciencia sobre su aprendizaje, capacidades y motivaciones intrínsecas, esta no mejora por sí sola el nivel de las competencias digitales. Por tanto,
se recomienda sea usada como insumo para que docentes e institución educativa tomen decisiones sobre las prácticas pedagógicas y administrativas, con el fin de disminuir la brecha digital si así se lo proponen. Estas son algunas de las referencias utilizadas en esta investigación. Agradecemos su atención y su presencia en este evento.